Muy bien, hoy vamos a trabajar con el tema de gráficas en el movimiento rectilíneo uniforme y vamos a analizar dos tipos de gráficas. Entonces, esto es lo más importante a la hora de poder entender cómo el movimiento rectilíneo se ve reflejado a través de una gráfica. La primera gráfica que vamos a analizar es la que corresponde a la distancia en función del tiempo. O sea, vamos a graficar datos en donde un objeto se está moviendo, tiene un movimiento rectilíneo uniforme a lo largo del tiempo. Entonces, dentro de ello tenemos las características. Cuando tenemos una gráfica de distancia versus tiempo, tenemos que recordar que el eje X siempre es el que va a representar el tiempo y por lo general utilizamos segundos o también horas, más usual segundos. Luego tenemos el eje Y, que es el eje vertical, que va a determinar la distancia o posición. Generalmente está en metros o también puede estar en kilómetros. Y en una gráfica, la pendiente, o sea, cuando calculamos la pendiente, que es el área bajo la curva, que ahorita lo voy a explicar, va a determinar la rapidez que tiene el objeto. ¿Y cómo sacamos la rapidez? Distancia entre tiempo, que ustedes ven ahí en esa fórmula. Es la única fórmula que vamos a utilizar en una gráfica de distancia en función del tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ahora más adelante van a aparecer la otra gráfica, que es la velocidad, y tiene otras fórmulas, pero la única fórmula que vamos a utilizar cuando es una gráfica de distancia en función del tiempo es esta. Cosas importantes: cuando la gráfica está en línea recta horizontal, el objeto se encuentra en reposo, que ya lo vamos a ver, y cuando es inclinada va a haber un movimiento, o sea, se está desplazando hacia un lugar y ese movimiento va a ser constante. Quiere decir que en todo ese trayecto el objeto mantiene una misma rapidez o velocidad. Entonces, para entenderlo mejor, aquí tenemos una gráfica. En el eje Y, este que estoy marcando acá con rojo, tenemos entonces lo que llamamos las distancias recorridas. Acuérdense que utilizamos una D o una X. En algunas gráficas vamos a observar como D, ¿ok? Y puede ser kilómetros o puede ser metros. Usted determina cuál es la mejor que se puede utilizar, o la gráfica va a determinar cuál unidad va a utilizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí va a aparecer, en este caso aparece una X, pero también puede aparecer una D. ¿A dónde? Aquí arribita, donde estoy en este momento la voy a colocar. ¿Ok? Entonces va a aparecer así como distancia y puede ser metros, y abajo sería tiempo en segundos. ¿Ok? Entonces, cuando vemos una gráfica como esta, nos da a entender muchas cosas. Lo primero es que si analizamos el punto A, ella empieza desde A hasta B. Entonces quiere decir que cuando la gráfica va para arriba, significa que el objeto avanza. O sea, en este caso se está moviendo 20 metros. ¿Ok? ¿Y cuánto es el tiempo que duró? Bueno, el tiempo lo tenemos aquí abajo, eso que estoy marcando, el tiempo sería 5 segundos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando la gráfica, en el caso de BAC, está horizontal, tenemos que recordar varias cosas acá. Voy a anotarlas por acá en una flechita. Primero, el objeto no se mueve. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando en el móvil la gráfica aparece una D, ¿ok? No se mueve, o sea, rapidez 0, ¿ok? Y en el movimiento rectilíneo uniforme, cuando la gráfica es de distancia entre el tiempo, la aceleración es nula. O sea, aquí no hay aceleración en todo el trayecto, desde A hasta F, no hay aceleración. O sea, la aceleración siempre va a ser nula cuando hay una gráfica de distancia con respecto al tiempo. Bueno, si analizamos de C a B, ¿qué es lo que sucede? El objeto vuelve a avanzar. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Empezamos desde el principio. Empezamos en 0 y durante 5 segundos se movió 20 metros. Entonces vamos a colocar acá 20 metros. Luego
en BC no se movió, entonces 0 metros. Y luego, ¿cuántos segundos estuvo? Bueno, del 5 al 10 hay 5 segundos. Durante 5 segundos el objeto se mantuvo en la posición número 20, en 20 metros. Luego, ¿qué sucede? El objeto se mueve de C a D. O sea, pasa de la posición 20 a la posición 50. Entonces, ¿cuánto se movió? En este caso se movió 30 metros. ¿Ok? Ya vamos a borrar esa partecita de ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ok, lo que nos quiere decir entonces, vamos a ver, lo que nos quiere decir es que el objeto en ese trayecto simple y sencillamente se está moviendo de la posición 20 a la 50, hay 30 metros, ¿ok? Luego, entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Muy interesante, pasaron 5 segundos, porque estaba en la posición 20 a los 10 segundos y pasa a la posición donde está D, si usted ve donde sigue D hacia abajo, llega al 15, ahí hay 5 segundos. Ahora, ¿qué pasa después? De la posición D a la E, tampoco se va a mover, no se mueve, ¿ok? Por lo tanto, también la velocidad o la rapidez va a ser 0. ¿Y qué pasa cuando va para abajo? Okay, cuando la gráfica va para abajo, significa retrocede, o sea, se está devolviendo. ¿Cuánto se está devolviendo? Estoy en la posición 50, véalo acá, estamos en la posición 50 en E y se devuelve a la posición 10. Entonces, ¿cuántos metros se devolvió? 40 metros, porque entre el 50 y el 10 hay 40 metros. Entonces, si a mí me preguntaran, por ejemplo, vamos a devolvernos un toquecito, a ver si me puedo volver, ok. Si a mí me preguntan, por ejemplo, la distancia que recorrió, por ejemplo, la distancia total, entonces la distancia total sería, primero fueron 20 metros, luego fueron 0, luego fue 30 metros, luego fue 0 y luego fue 40. Entonces la distancia total sería 90 metros, ¿ok? Y si me hubieran preguntado el desplazamiento es a qué distancia quedó de dónde empezó. ¿A dónde empezó la gráfica a moverse el objeto? En 0. ¿A dónde terminó? En F. En F es 10. Acuérdense que tenemos que ver la columna de, cuando es distancia solo vemos la columna del eje Y. La que está abajo no, porque eso es tiempo. Entonces, por ejemplo, el desplazamiento sería 10 metros. Distancia, sumo todo. El desplazamiento es a qué distancia quedó de donde empezó. Muy bien, entonces recordar, cuando es una gráfica de distancia y tiempo, cuando va para arriba quiere decir que avanza, cuando está horizontal no se mueve y cuando va para abajo se devuelve. Y vamos a ver en qué momentos utilizamos aquella fórmula de la rapidez que es distancia entre tiempo. Entonces vamos a resolver esta otra gráfica, nada más déjenme un poquitito borrar esas cositas de rayitas que se colocaron. Muy bien, entonces aquí tenemos una gráfica. Y esta gráfica, ¿cómo la identificamos? Muy bien, es una gráfica de distancia. Quiero que observen ahí en la gráfica arriba donde el circulito estoy marcando, aparece distancia y abajo aparece el tiempo. Entonces, ¿qué me quiere decir? Entonces yo puedo intuir muchas cosas. En la gráfica de esa izquierda, vean que la raya roja está horizontal. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que el objeto, como está horizontal, ¿qué significa? No se movió. Entonces, quiere decir que si fue un autobús, por ejemplo, el autobús en ese trayecto que usted ve en rojo, no se movió. ¿Cuántos segundos no se movió? Entonces usted se fija abajo, desde aquí hasta acá, donde estoy marcando, ¿cuántos segundos fueron? 10 segundos. Entonces quiere decir que fueron 10 segundos donde el objeto no se movió. ¿Ok? Pero si vemos la gráfica de la derecha, ya hay varias cosas, varios movimientos. Entonces, lo primero que voy a hacer cuando tengo una gráfica de distancia o posición, porque ahí habla posición, pero es lo mismo, posición o distancia,
es ver los metros que se movió en cada trayecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. En el primer trayecto va de 0 a 400. Como va de 0 a 400, ¿cuántos metros se movió? 400 metros. Luego, esa rayita roja es que pasaron varios segundos sin moverse. Aquí sería 0 metros. ¿Cuántos segundos pasaron? Vamos a ver, estaba en la posición 2 y pasó a la posición, aquí sería 5. Vamos contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces voy colocando los números que hacen falta. Entonces quiere decir que en ese trayecto no se movió. Luego pasó de la posición, a los 5 segundos pasó de la posición 400 a la posición 1000. Entonces fueron 600 metros. ¿Cuántos segundos pasaron? Entonces vean que estoy bajando una línea. Ok, y estoy bajando otra. ¿Cuántos segundos hay entre el 5 y el 8? Exactamente, 3 segundos. Entonces yo sé que pasaron 3 segundos. Y la última, arriba, ¿cuántos metros se movió? 0. Entonces yo ya tengo cuánto se movió en total. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué nos dicen. Entonces, por ejemplo, en el intervalo, y vamos a colocarlo por acá, en el intervalo de 0 a 2 minutos, ¿qué distancia recorrió? Ya lo sacamos. Fueron 400 metros. De 0 a 5, de 0 a 5, pues sumen, son 400 más 0, serían 400 metros. ¿Ok? De 5 a 8, de 5 a 8 fueron 600 metros, como lo colocamos ahí. Y de 8 a 10 fueron también 600 metros. Y listo, ya tengo la distancia. Pero también si yo quiero, puedo averiguar la rapidez. Entonces, ¿podemos averiguar la rapidez? Sí, porque es la única fórmula que tiene esta gráfica. Ok, entonces, ¿cómo se saca la rapidez? La distancia, en este caso, por ejemplo, 400 entre el tiempo. El tiempo fueron 2 minutos, en este caso, perdón. Entonces, aquí me da 200 metros por minuto. Ok. En el otro caso, también fueron 400, pero el tiempo dice que fueron de 0 a 5. Serían 5 segundos. Entonces, ahí usted lo determina y 400 entre 5 da 80. ¿Ok? Entonces serían 80 metros por minuto. Entonces vean qué sencillo que es, porque lo que estamos haciendo es simplemente calculando, dividiendo la distancia entre el tiempo. ¿Ok? Luego, en el otro caso, de 5 a 8 minutos hacemos 600 metros. Entonces sacamos la rapidez, que serían 600. ¿Y cuántos minutos son del 5 al 8? Minutos. Entonces serían 3. Entonces aquí serían 200 metros por minuto. Y la otra, si lo hago como está ahí, del 8 al 10, entonces serían 2 segundos. Entonces serían 600 entre 2 minutos, serían 300 metros por minuto. Y listo, entonces ya sacamos la gráfica. Entonces vean que es la única formulita. Y la única formulita de cómo la sacamos, viendo la gráfica, viendo cuánto se movió, en qué tiempo se movió. Entonces esa es la forma de hacerlo. Ahora vamos a ver la otra gráfica. Esta otra gráfica, ¿qué tiene diferente? Que ahora en lugar de una distancia aparece una velocidad. Entonces el eje X va a representar el tiempo igual como el anterior, pero el eje Y va a representar la velocidad en metros por segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Bueno, hay cosas muy interesantes. Primero, en una gráfica de velocidad con respecto al tiempo, o sea, voy a dibujarla acá. Aquí va a aparecer el tiempo, por ejemplo, en segundos, y aquí va a aparecer la velocidad metros por segundo. Entonces, la pendiente en una gráfica es como lo que está debajo de esa curva. Entonces,
¿Cómo se saca? Entonces, cuando usted aquí, puede sacar la aceleración. ¿Y cómo sacamos la aceleración? Velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo. ¿Por qué? Porque la pendiente bajo la curva en una gráfica determina la aceleración. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosas suceden interesantes? Bueno, otra característica es que cuando la gráfica está horizontal, entonces aquí no se mueve, no, aquí se mueve, pero decimos velocidad constante. Entonces, cuando la gráfica está horizontal, la velocidad o la rapidez es constante. Y otra cosa que vamos a determinar es que la aceleración va a ser 0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, cuando la gráfica sube, va a tener un sentido positivo, o sea, va aumentando la velocidad. ¿Ok? Cuando es menor, cuando va para abajo, el objeto se mueve en sentido negativo, regresa, hay una desaceleración, va disminuyendo la velocidad. Y cuando está en reposo, ahí vamos a determinar varias cosas. ¿Qué vamos a determinar? Que hay rapidez constante y que la aceleración es 0. Y algo importante, para averiguar distancia, cuando me dan una gráfica de velocidad, no la puedo calcular a ojo. Entonces tengo que aplicar esta fórmula. Entonces, repito, que ya la sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Bueno, dos cosas. Si la gráfica es de velocidad con respecto al tiempo, si me preguntan distancia, tengo que aplicar esa fórmula. Velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2 por el tiempo. Si tengo que averiguar la aceleración, aplico esa fórmula. ¿Ok? Y vamos a verlo con el siguiente ejemplo. ¿Ok? En este ejemplo ocurre algo interesante. Habla de un repartidor en bicicleta. Ese repartidor en bicicleta dice que se mantuvo a 5 metros por segundo durante 8 segundos. ¿Cómo sabemos eso? Entonces vemos la gráfica que está a la par y aquí vamos contando para arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí sigo. 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos rellenando los números que nos hacen falta abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Cuando la gráfica, como esa que ven de color azul, es así, ¿qué nos da a entender? Aquí cambia. Si hubiera sido una gráfica donde aparece aquí arriba, donde estoy marcando una D, yo digo, ahí no se mueve. Pero en el momento en que aparezca una V, no. Porque lo que me está diciendo es que en todo ese trayecto su velocidad es constante. ¿De cuánto es esa velocidad? De 5 metros por segundo. O sea que en todo ese trayecto no aumentó ni disminuyó la velocidad. Entonces la aceleración va a ser 0. ¿Ok? Porque no acelera. Si va para arriba, va acelerando. Si va para abajo, va desacelerando, va disminuyendo. La aceleración va a ser negativa. Ahora bien, y si me preguntan por la distancia, ¿cómo calculo la distancia? Muy fácil, con la fórmula que me acaban de dar. Aquí no es como la anterior que yo voy colocando los numeritos. Aquí hay que calcularla con la fórmula. Entonces, la velocidad inicial es 5, porque estamos en el punto 5. La velocidad final sigue siendo 5 porque la gráfica, el objeto se mantuvo a ese ritmo, a 5 metros por segundo, dividido entre 2. Y el tiempo, vamos a borrar esa T y vamos a colocar cuánto es el tiempo. ¿Ok? Ese tiempo nos daría desde el 0 hasta el 8, son 8 segundos. Entonces, esa operación, si usted la hace en la calculadora, nos va a dar 40 metros. O sea, quiere decir que durante ese tiempo, cuando mantuvo esa velocidad, el tiempo de 8 segundos se movió 40 metros. Entonces, lo más fácil de recordar es que cuando la gráfica es velocidad, hay que utilizar esas dos fórmulas. La de la aceleración no la hemos sacado, pero la de la distancia sí. Entonces, eso es lo que no tienen que confundir. Pero veamos este otro caso. Nos quedan dos ejemplos más. Ahora la gráfica va para arriba, esa de color verde. ¿Y qué me quiere decir eso que va para arriba? Muchas cosas.
Primero, que la aceleración es positiva. O sea que hay un aumento de la rapidez. O sea que la rapidez va cambiando. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo sacar muchas cosas. Por ejemplo, si a mí me preguntan la aceleración, entonces, ¿cómo sacamos la aceleración? Entonces, vamos a ver. La aceleración, espérense para ver, que no quiero escribir por acá. Okay. La aceleración es velocidad final. Entonces, si usted analiza a dónde termina la raya verde subiendo, en 10, ¿ok? La inicial empezó en 0, dividido entre 2. Entonces, la aceleración dice que fue 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y el desplazamiento a la distancia, ¿cómo se saca? Bueno, vamos a escribir la fórmula y vamos a colocarla toda paso por paso para que se acuerden. ¿Ok? Pero ya sabemos que es esta. Entonces, si me preguntan distancia, y como la gráfica viene una V, entonces tengo que sacarla con la fórmula. Entonces, distancia sería la velocidad inicial, 0. La final, si usted observa arriba, ahí donde estoy marcando, va a ser 10, ¿cierto? Dividido entre 2 por el tiempo. ¿El tiempo cuánto sería? 5. Y si usted hace eso en la calculadora, me da 25 metros. Entonces vea qué sencillo. Aquí lo que me está diciendo es que el objeto iba aumentando la velocidad y va acelerando a 5 metros por segundo al cuadrado y que la distancia que recorre en los primeros 5 segundos fueron 25 metros. Entonces vean qué diferente es a la gráfica anterior. Aquí sí aplicamos fórmulas. El anterior no, solo cuando nos piden rapidez, que es distancia entre el tiempo. De lo contrario, todo se saca a ojo, o sea, viendo y anotando. Y para terminar, vamos a ver este otro. Entonces, me preguntan 3 cosas. Por ejemplo, la primera que me preguntan es, ¿cuál es la aceleración en el tramo inicial? ¿Ok? El tramo inicial. ¿Cómo sé yo cuál es el tramo inicial? Entonces, yo trazo una línea y voy a poner un número romano que es 1. Trazo otra línea allá al fondo. Este es 2 y esta chiquitita es 3. Entonces vean que tenemos 3 momentos diferentes. Entonces vamos a averiguar la aceleración en el tramo número 1, que son en los primeros 10 segundos. En los primeros 10 segundos tenemos que la velocidad inicial es 0 y la final, ahí la estoy marcando con una bolita, es 8. Entonces, ¿cómo se saca la aceleración? La velocidad final 8 menos la inicial dividido entre el tiempo. El tiempo sería 10. Y esa aceleración me dio 0,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora me preguntan, voy a volverme, me preguntan ahora por el último tramo. El último tramo sería el tramo 3. En el tramo 3, de los 30 a los 35 segundos, porque recuerden que en esta gráfica vamos de 5 en 5, 5, 15, 25 y 35. Entonces vamos de 5 en 5 y estoy completando los que faltan. Entonces me preguntan la aceleración. Entonces la aceleración sería, ok, la velocidad inicial serían 8 y la final sería abajo, pero no sería 35, porque 35 es el tiempo. Entonces me vengo a la derecha, sería 0. Entonces la velocidad final 0, ok, menos la inicial, que serían 8, dividido entre el tiempo. El tiempo sería 5. Entonces, eso es lo que hay que dividir en la calculadora. Entonces, al dividir 8 entre 5, nos da 1,6 menos 1,6 metros por 1,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Y por qué me da menos? Porque el objeto va disminuyendo velocidad. ¿Ok? ¿Cuál es la otra pregunta que me dicen? Determine el desplazamiento total. Entonces tengo que averiguar 3 distancias. ¿Cuáles son las 3 distancias? En el tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3.
Entonces, en el tramo 1 tengo que sacarla. Entonces, la fórmula decía velocidad inicial 0. La final es 8 dividido entre 2 por el tiempo. El tiempo fueron 10 segundos en el primer tramo, del 0 a 10. Entonces, la distancia me dio 40 metros. En el tramo número 2, ¿ok? Vamos a averiguar la distancia. Sería la velocidad inicial 8, la final 8, dividido entre 2 por el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Del 10 al 30. Porque el tramo 2 va del 10 al 30. Pasaron 20 segundos. Y entonces esa distancia nos da 160 metros. Y el tramo 3, tengo que sacar la distancia. ¿Por qué? Porque no se puede sacar a simple vista, porque hay que aplicar la fórmula. Entonces sería la velocidad inicial 8, la final es 0, porque cae donde está el 35, pero repito, 35 es el tiempo, entonces se va a la izquierda y es 0 la gráfica, dividido entre 2 por el tiempo. Del 30 al 35 pasaron 5 segundos, entonces eso nos da 20 metros. Entonces la distancia total, sumamos los 3, 40 más 160 más 20, entonces la distancia total fueron 220 metros. ¿Ok? Vamos a poner un 0 que me faltó aquí. Y ya averigüé la distancia total. Vean que hay que sacarla por trayecto. Por eso yo pongo números romanos para definir los momentos en que sucede la gráfica. Vean que aquí cuando la gráfica es velocidad hay que utilizar estas fórmulas. No digo solo estas. Y la tercera, ¿qué me dicen? El número 3. Voy a hacerlo al lado izquierdo porque no tengo espacio. ¿Cuál fue la rapidez media? Entonces, ¿cómo sacamos la rapidez media? Es muy fácil. Ya lo vimos. Es la distancia total entre el tiempo total. Ahora, ya sacamos la distancia total. ¿Cuánto fueron? 220 metros. Y el tiempo total, ¿y cuánto tiempo duró? 35 segundos. Entonces vamos a sacar esa rapidez media. ¿Ok? Esa rapidez media se saca con la distancia total y el tiempo. Entonces vamos a dividir 220 dividido entre 35. Y eso nos va a dar 6,29 metros por segundo. Y así averiguamos la rapidez media. Y ya con esto terminamos la explicación de las dos gráficas, la distancia con respecto al tiempo y de la velocidad con respecto al tiempo. Muy bien, luego seguimos más adelante con otro tema.